Vinda Bubu. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Nos acompaña vía Skype el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de la Presidencia de Bolivia, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Le damos gracias por hacernos espacio en su agenda y poder acercarnos a hablar del castrochavismo y la estrategia que, según su visión, está poniendo en práctica para sacarle punta, como decimos, o lo mejor que pueda en provecho a la crisis del COVID-19. Doctor Sánchez Berzaín, gracias por su espacio, gracias por estar abierto siempre a tomarse un cafecito con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Luis, por la entrevista, la oportunidad de hablarle al pueblo de Nicaragua a través de usted y a sus órdenes. Lo veo en cuarentenado, lo veo con barba y es parte del look del que anda. Bueno, yo la ocupo normalmente, pero usted me imagino que tiene que ver con la cuarentena, ¿o no? No, tiene que ver nomás con que a mis nietas Isabel y Cecilia les ha gustado la barba y ahora la estamos teniendo. Ok, doctor, ¿es posible que en estas circunstancias nos encontremos con que haya gente que le está sacando el mayor y el mejor de los provechos a esta situación de emergencia y entre ellos los bárbaros del castrochavismo? Si es así, ¿cómo y por qué? Mire, la situación del coronavirus es una crisis de carácter mundial y para resolver esa crisis se necesitan la concurrencia de por lo menos 3 factores: el factor político, el factor de salud y científico y el factor económico. Una buena atención de la crisis armoniza bajo el liderazgo político el factor de salud y el factor económico. En ese escenario hay que tomar en cada país decisiones políticas muy importantes y las mejores decisiones son las que se toman en el marco del sistema democrático, que tiene control de opinión pública, libertad de prensa, tiene sistemas de fiscalización, división e independencia de poderes, están guiados por el respeto a los derechos humanos y básicamente el Estado de Derecho, que es el respeto de la ley. En una crisis de esta naturaleza, el otro tipo de sistema es la dictadura. Y la dictadura está guiada solamente por 2 conceptos: la permanencia indefinida en el poder a cualquier costa y el aseguramiento del gobierno de facto, de hecho, que tienen. Entonces, el coronavirus le está sirviendo a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a las dictaduras del castrochavismo, como un instrumento para cumplir por lo menos 3 metas. La primera, afianzar un poder sumamente débil. Las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua se están cayendo. Antes del coronavirus son unas dictaduras en crisis, con hambruna, con un nuevo periodo especial en Cuba, con una crisis humanitaria en Venezuela, con una situación insoportable en Nicaragua. Entonces llega la crisis y aprovechan el coronavirus para cumplir ese primer elemento, que es estabilizar la dictadura, estabilizar el gobierno, de hecho, porque se adquieren poder con el pretexto de administrar la crisis del coronavirus o del COVID-19. Lo segundo que hacen es buscar enriquecer sus arcas sumamente depauperadas, de manera que con la cooperación internacional que piden, con la ayuda internacional que tiene que llegar con el problema del coronavirus, van a tener ingreso, van a tener elementos de control con el cual van a poder seguir oprimiendo al pueblo. Entidades internacionales ayudan, mandan alimento, mandan medicina, mandan equipamiento, y ¿quién lo maneja? Lo maneja la dictadura. Y eso le da un empoderamiento adicional. Y en el caso del castrochavismo específicamente, están llevando adelante un proceso de propaganda que tiene que ver también con el lucro, tratando de mejorar su imagen, traficando con los médicos esclavos de Cuba. Usted sabe que Cuba, con el llamado internacionalismo, lleva adelante un proceso de esclavismo, de trata de personas en el siglo XXI. Somete ciudadanos cubanos al sistema totalitario opresivo de Cuba, cobra por esos servicios, básicamente médicos, sanitarios, en verdad son todos oficiales de inteligencia,
y le da a la persona que trabaja un 10 o 15% de lo que Cuba cobra, el régimen se queda con el resto, los tiene de rehenes porque la familia queda en Cuba, les detienen los pasaportes. Han trabajado en esto con el Brasil, en el sistema de más médicos, con Bolivia, con Ecuador, los han votado de todos estos países y los médicos verdaderos cubanos que han podido escapar de ahí, han llegado al mundo libre, a los Estados Unidos, han hecho una demanda federal que se está tramitando ahora en Washington contra la Organización Panamericana de la Salud, que sirvió de intermediaria. La Organización de Naciones Unidas ha emitido un informe que dice que esto es trata de personas y es un sistema esclavista. El informe se emitió en noviembre del año pasado y Cuba no ha contestado. El fiscal del distrito de la Florida ha empezado un proceso por el tráfico de esclavos en tiempos del coronavirus. O sea, están aprovechando además para llenar sus arcas, mandando médicos esclavos. La Argentina los está recibiendo, los países de Centroamérica. Hay noticia de que el Perú ha de recibir médicos cubanos y eso hace cómplices a esos gobiernos de la trata de personas y del sistema esclavista. O sea, resumiendo lo que le digo, el coronavirus ha resultado una oportunidad para las dictaduras castrochavistas para fortalecer el control que tienen, para publicitarse y para llevar adelante un lucro, unos ingresos y además un factor, que es el tercero, que es la desestabilización de las democracias en las Américas, que habían empezado el año pasado con el golpe de Estado en el Ecuador, con la desestabilización en Chile, con la desestabilización y la reactivación de las FARC en Colombia. Llevaron adelante públicamente la operación del Foro de Sao Paulo y Maduro y Diosdado Cabello dijeron que era una brisita bolivariana y estaban desestabilizando con conspiración y con sedición armada y violenta a las democracias de la región. Ahora, con el pretexto del coronavirus, han reactivado eso y podemos ver con claridad que hay un proceso de desestabilización de la democracia en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, y detrás de eso, ¿quién está? Abiertamente el sistema castrochavista, liderado por Cuba y operado por Venezuela, por Nicaragua y por las FARC. Doctor, ¿cómo puede esto tener cabida tomando en cuenta lo siguiente? Yo miré una carta que le mandaron un grupito de chicos buenos, para llamarlo de alguna manera entre comillas, y hablo de Siria, hablo de Corea del Norte, hablo de Cuba, hablo de Venezuela, hablo de Rusia, hablo de Nicaragua. Le mandaron una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicándole pues que esta situación del coronavirus le ha sacado un poco de cintura a ellos y que por tanto piden que se levante la censura de préstamos o que se les quiten eso que se llaman, que ellos consideran agresiones, que son las sanciones que se imponen, le ponen los organismos internacionales o Estados Unidos particularmente a algunos países. ¿Cómo es posible que en medio de esto haya oídos, ¿verdad?, a este tipo de planteamientos? Y digo, el señor Gutiérrez yo no lo conozco, no sé cómo piensa, pero de entrada, si a mí me mandan una carta de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua, yo lo primero que pienso es, hombre, ¿y esta gente de aquí cómo vive? ¿Cómo están sus derechos humanos? ¿Cómo están sus libertades públicas? ¿Cómo está su economía? ¿Cómo está el Estado de Derecho en cada uno de esos países? Es lo primero que me preguntaría, pero de pronto la diplomacia a uno le suena odiosa en ese sentido porque hay espacios para escuchar, incluso para pedir que lo que dicen estos chicos buenos tenga algún tipo de resonancia. Bueno, mire, lo que usted está diciendo es otra muestra más de cómo el castrochavismo quiere utilizar la pandemia, el coronavirus, para sacar ventaja. Y obviamente el secretario general de la ONU va a recibir esa carta, pero no tiene ninguna competencia para hacer nada, porque no depende de él levantar las medidas que ha tomado el Congreso de los Estados Unidos, las medidas que han tomado los países de América Latina en el marco de la OEA, en el marco del TIAR, en el marco del Grupo de Lima, las medidas que ha tomado la Unión Europea, porque son medidas tomadas contra gobiernos criminales que están oprimiendo a los pueblos, que están violando los derechos humanos, regímenes que son los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde hay presos políticos, donde hay perseguidos políticos, donde hay torturados políticos, donde la violación de los derechos humanos no se puede disimular y dejar de lado con el tema del coronavirus, que de otra parte
está sirviendo para violar más los derechos humanos. Yo quiero decirle que en los últimos días la prensa internacional está llena de noticias que están mostrando que en Venezuela se están tomando más presos políticos, que en las últimas 4 semanas en plena pandemia del coronavirus se han tomado más de 70 presos políticos. El Foro Penal venezolano ha informado aquello con gran credibilidad. Se están produciendo traslados de presos políticos, se están produciendo torturas psicológicas, lo mismo que está sucediendo en Cuba. Y en Nicaragua, usted que tiene la vivencia en primer nivel de lo que es el tema Nicaragua, el gobierno de la dictadura de Ortega Murillo sigue traficando con el tema de los presos políticos, las acusaciones, la persecución judicial, las necesidades y ahora con la asistencia médica, porque como estos regímenes son los dueños de la asistencia médica, ayudan a quien quieren y perjudican, violando los derechos humanos y el principio de igualdad, a la gente en la que ellos ven algún adversario o alguna posibilidad de amenaza política. Pero también vemos, y no es un secreto el que le voy a decir, y tampoco es de extrañarse, por lo menos desde mi perspectiva, pero quiero conocer su opinión sobre la señora Bachelet, la camarada Bachelet, le digo yo, cada vez que puedo, porque realmente, por más que ella quiera ser dura con sus amigos, pues son amigos al final, no puede, pues decir, en sus informes trata siempre de dorar la píldora, como se dice, y dice que son malos, pero que no tanto, ¿verdad? O que son malos, pero hay que darles oportunidades, que exhortan, que instan, que les piden casi de rodillas que respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos. Yo me quedo sorprendido, doctor Sánchez Berzaín, de la capacidad que tienen de emitir comunicados los organismos de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada, pero para que los dictadores de América Latina los cuelguen en un cuadro atrás, en un mural, aquí tengo otro y aquí tengo otro, y hacen dibujos y pueden hacer incluso manualidades, si quisieran, de tantos comunicados que les mandan. Y eso tiene que ver con la complicidad, casualmente, de los dirigentes de estos organismos. Bueno, efectivamente es como usted lo dice. Hay organismos internacionales que tienen carácter político, que han sido puestos por conveniencias políticas en esa posición, pero también en esa medida cae su credibilidad. La entidad que usted menciona no tiene ninguna credibilidad. En el mundo nadie le cree que está defendiendo los derechos humanos. Queda claro que lo que defienden son los regímenes dictatoriales violadores de derechos humanos. Otro organismo que ha perdido total credibilidad, que usted no ha mencionado, por ejemplo, es la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, donde había un representante cubano hasta el año pasado y ahora se ha integrado un representante venezolano. O sea, han puesto al ratón a cuidar el queso. Los violadores de derechos humanos están ahí no para hacer respetar los derechos humanos, sino para impedir que los regímenes violadores de los derechos humanos, como son Cuba, Venezuela, Nicaragua y en otras latitudes, la China y otros países dictatoriales, no sean objeto de sanción. Y lo que pasa es que neutralizan el efecto, el objetivo de esas instituciones, que terminan por perder toda credibilidad. O sea, en ese tema no hay nada más que decir en materia de las dictaduras del castrochavismo, que son dictaduras probadas, que son dictaduras señaladas más allá de lo político. No estamos hablando de política, estamos hablando de delincuencia organizada transnacional. Eso es el castrochavismo. Es un grupo de gente que hace narcotráfico, que hace corrupción, que hace tráfico de personas, que hace delitos diarios de asesinato, tortura, extorsión, falsificación y todos los delitos del Código Penal para mantenerse indebidamente en el poder. Y que en ese sentido ya están acusados bajo la Convención de Palermo en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida, que le han puesto inclusive precio a la captura de delincuentes como Nicolás Maduro, 15 millones de dólares, como Diosdado Cabello y la gente de ese grupo criminal. Ahora, es de esperar que en el avance de las investigaciones y de las constataciones que ya están hechas, el grupo criminal de Venezuela arrastre al grupo criminal de Cuba y al grupo criminal de Nicaragua a la misma situación. Maduro y sus cómplices no se pueden mover de Venezuela. Maduro y sus cómplices están en una situación en la cual están buscados internacionalmente, con órdenes de captura, con premio por su captura.
Entonces ya no estamos hablando de política, estamos hablando de delincuencia, de crimen organizado transnacional que está bajo la competencia de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y no en el marco de lo que es el trato estatal o político. Entonces ahí esta cosa cae por su peso y quien quiera ser respetado hará un buen informe y quien quiera hacer el ridículo y quiera quedar como cómplice de las dictaduras hará lo que usted ha descrito. Incluso la señora Bachelet, la camarada Bachelet, ya ha pedido públicamente que se contemple el levantamiento de sanciones en contra de algunos de estos países. No señaló a algunos, a otros los dejó fuera, pero al final alza la voz, olvidándose, como le digo, le decía hace un rato, que lo primero que uno tiene que ver es qué pasa con los derechos humanos y las libertades públicas dentro de esas naciones. Maduro ya ha hablado incluso, doctor Sánchez, de no realizar elecciones legislativas este año, escudándose en un pretexto que se llama coronavirus. Y esto podría ser la campanada para Ortega, esto podría ser la campanada para cualquier otro que forma parte de esta mafia internacional, como usted la califica. Es decir, si Maduro hace esto en Venezuela, no podría extrañarnos de ninguna manera que Ortega de pronto diga que en el 2021 no va a haber elecciones y que va a haber una constituyente, o que él va a decidir con sus empleados en la Asamblea de Nicaragua que no hay por qué someter al pueblo nicaragüense a una situación de elecciones y de estrés político cuando lo que hay que responder es a la pandemia, cuando contradictoriamente está diciendo que todo está controlado. Pero a veces uno de Venezuela entiende las señas que van para Nicaragua y no es extraño que se actúe en esa misma dirección. Mire, yo no sé qué es peor para Nicaragua, que no hayan elecciones o que hayan elecciones. Porque en elecciones en dictadura lo único que se hace es consolidar la dictadura. Si hay elecciones en dictadura en las condiciones actuales, va a ganar Ortega. Va a tener la mayoría de la Asamblea, del Congreso. Va a tratar de repetir lo que estaba haciendo Evo Morales en octubre del año pasado y a situación a la que el pueblo boliviano se rebeló y se produjo esa gran resistencia civil que motivó la salida del dictador, pero que todavía no logra que salga la dictadura en Bolivia. Entonces, cuando usted habla de elecciones en Nicaragua el 2021, yo no sé si es peor que hayan elecciones o que no hayan elecciones. Yo espero que antes de esas elecciones la dictadura de Ortega y Murillo sean derrotados y Nicaragua pueda encarar un proceso de transición a la democracia para hacer elecciones verdaderamente libres, limpias, transparentes, con voto universal y secreto, donde se respete un ámbito de libertad. Porque si no hay libertad, no hay elecciones libres. No puede haber elecciones libres con presos políticos, con más de 100.000 exiliados políticos que tiene Nicaragua, con torturados políticos y bajo la amenaza de un régimen castrochavista que a la gente con la que no está de acuerdo la extorsiona, la asesina, la persigue. Entonces, yo espero que antes de llegar a una elección nueva en dictadura, a dictadura electoralista en Nicaragua, el pueblo nicaragüense, con la ayuda de la comunidad internacional, puedan derrotar a la dictadura y encarar un periodo de transición que los lleve a las elecciones libres. Antes del coronavirus eso estaba muy cerca. El coronavirus ha venido un poco a darle oxígeno a estas dictaduras. La dictadura venezolana estaba en una agonía absolutamente final y sigue, solo que lo está disimulando. Y no va a tardar en caer. Y si cae Venezuela, Nicaragua se va a liberar muy prontamente. Vamos a hacer una pausa, doctor Sánchez, pero le dejo la pregunta desde ya. ¿El pueblo nicaragüense debe derrotar a la dictadura antes de pensar en un proceso electoral? Me gustaría que pensara usted en cuál es la fórmula para eso, tomando en cuenta que la oposición nicaragüense, representada en la Alianza Cívica, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, en algo que se llama Coalición Nacional, están pensando, y en cada comunicado que emiten, la frase elecciones libres, transparentes y supervisadas es la que supuestamente le daría al pueblo nicaragüense la salida de Ortega y Murillo. Yo sigo creyendo que eso es un sueño de opio, que es como bajar a pedradas una estrella. Yo eso así lo veo, pero voy a dejarle a usted sus reflexiones para después de la pausa, porque allá en Nicaragua yo me quedo sorprendido cuando gente que yo considero pensante,
que la considero seria, sigue creyendo que Ortega va a entregar el poder a través de elecciones, lo que significaría caer preso, lo que significaría devolver lo que se ha robado y pagar por cada uno de los crímenes que ha cometido. Pero vamos a la pausa comercial, doctor Sánchez Berzaín. Cuando volvamos tendremos sus comentarios. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Saludos a Mario Vallecillo, que nos ha enviado también un superchat. Gracias a cada uno de ustedes. Doctor Sánchez, le dejaba ahí una tareita antes de ir a... que yo he desarrollado en mis libros y a lo largo de las conferencias y estudios que hago, una serie de conceptos que tienen que ver con la situación de las Américas. El primer concepto que quiero recordarles es que hay dos Américas. Mi libro de hace 5 años, que lleva ese título, Las dos Américas, demuestra que hay una América democrática y una América dictatorial, que la América dictatorial está liderada por Cuba, forma este proceso criminoso que es el castrochavismo, y estaba integrada en ese momento por Venezuela, Nicaragua, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, y en la historia de este siglo abarcó y controló el Brasil con Lula Rousseff, Argentina con los Kirchner, Centroamérica con el Petrocaribe y la Organización de Estados Americanos con Insulza, o sea, controlaban toda la América Latina. En ese sentido, a partir del concepto de las dos Américas encontramos otros conceptos. Encontramos el concepto de las dictaduras del siglo XXI, que es un concepto introducido por el expresidente del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, que señala cómo, llegando al poder por elecciones, se organizan dictaduras mediante sucesivas violaciones del orden institucional, sucesivos golpes de Estado que se han terminado de llamar golpes blandos, que terminan instalando dictaduras porque se alejan totalmente de lo que son los conceptos de la democracia y establecen regímenes que tienen como único objetivo la permanencia indefinida en el poder. Póngale especial mención en la permanencia indefinida en el poder. El tercer concepto es el concepto de dictaduras electoralistas, que es un aporte mío al estudio de la ciencia política, en sentido de decir que se tratan de sistemas en los cuales las dictaduras hacen uso de las elecciones para tratar de buscar legitimidad internacional. Pero la característica de la dictadura electoralista es que allá se vota, pero no se elige. Y a eso trae un otro concepto, que también lo hemos aportado al estudio de la realidad política de la región, que es el de la oposición funcional. Las dictaduras electoralistas pueden tener vigencia porque hay una oposición funcional que es creada, tolerada y sostenida por la dictadura para simular democracia. ¿Qué es la característica de la oposición funcional? Es que es una oposición de mentira. Es una oposición que actúa en el marco jurídico infame establecido por el régimen dictatorial castrochavista, que se presta al juego de simular democracia y que hace oposición, entre comillas, en función de los intereses del régimen bajo los límites que establece el régimen. O sea, es parte de la dictadura. Yo creo que una de las cosas importantes, después de recordaros estos conceptos, que nos da el proceso boliviano de octubre y noviembre del año pasado, es que la resistencia civil pasó por encima de la oposición funcional. O sea, el pueblo boliviano organizado en asambleas regionales, en cabildos abiertos, en resistencia civil auténtica, derrotó al dictador porque pudo pasar por encima de los intermediadores que eran la oposición funcional, que obviamente estaba manejada y manipulada por el régimen castrochavista de Evo Morales, y pasó por encima de esa oposición funcional evitando diálogos, mesas, concertaciones que han perjudicado la liberación, por ejemplo, del pueblo venezolano y también del pueblo nicaragüense. Yo creo que lo que en Nicaragua está por verse y lo que el pueblo nicaragüense tiene que exigirle a quienes se consideran opositores es que demuestren que son opositores auténticos y que no son opositores funcionales. Hasta ahora, todos los rasgos que presenta la oposición nicaragüense es ser una oposición funcional, porque actúa en el marco de la estructura dictatorial que ha establecido Ortega y Murillo,
toleran los abusos, los atropellos, las violaciones de los derechos humanos y sostienen al régimen desde la Asamblea Nacional y están llevando al país a convencerlo de que las elecciones que vienen pueden ser unas elecciones libres y limpias cuando en verdad saben que están sosteniendo una dictadura electoralista, que ya hemos recordado su definición. Doctor, alguien me escribía hoy casualmente, yo hice un comentario hace unos días sobre, casualmente criticando algunas acciones relacionadas con el actuar de la oposición y me decía, esa es la oposición que tenemos, no es la mejor, pero es la que tenemos, sin ella no podemos hacer nada. Y yo me quedo, cuando leo esos textos me quedo de una pieza y digo... El señor que lo escribe tiene razón, pero lo único que hay que pedirle a esa oposición que tenemos es que trabaje para el pueblo nicaragüense y deje de trabajar en función del régimen. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición nicaragüense para demostrar que no está siendo una oposición funcional? Primero tiene que sincerar la política. Tiene que hablar de la cantidad de presos políticos, de la cantidad de exiliados políticos y de la inexistencia de Estado de Derecho en Nicaragua. Lo segundo que tiene que hacer es pedirle al gobierno de Nicaragua que deje de hacer modificaciones y violaciones constitucionales porque legalmente Ortega no podía ser reelegido y no puede ser reelegido. Entonces, si van a tolerar una vez más esa situación, es mejor dejar de ser oposición que entrar en la dinámica de la complicidad que permite legalizar, entre comillas, los crímenes que comete la dictadura. O sea, hay que darle una oportunidad a la oposición, pero si la oposición trabaja más en función del régimen que en función de los intereses de la recuperación de la libertad y la democracia, porque ¿qué es lo que quiere el pueblo nicaragüense? Quiere libertad y democracia. Quiere recuperar la democracia que tiene 5 elementos fundamentales: respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley, división e independencia de los poderes públicos, ya acá en la oposición, con poder judicial independiente, con libertad de prensa, elecciones libres y limpias y libre organización política. ¿Cómo van a ver estos elementos con más de 100.000 exiliados? ¿Cómo van a ver estos elementos con el régimen lucrando a costa del tráfico, de qué preso político suelta o a quién deja de torturar, que es lo que hace el régimen nicaragüense? Entonces, hay que sincerar la política y el pueblo, a través de sus líderes cívicos y de los líderes del exilio y de la resistencia civil, tiene que combinar a la oposición y darle la oportunidad de trabajar por el país. Y la oposición elegirá si va a trabajar por el país y por la recuperación de la libertad y la democracia en Nicaragua, o va a caer en el señalamiento de la oposición, ser una oposición funcional, porque en política las cosas son muy sencillas, es como la ruleta, lo que se ve se anota. Doctor, para llegar a cualquier salida, la oposición nicaragüense siempre menciona la palabra diálogo. Yo estoy de acuerdo con el diálogo en el sentido de que cualquier crisis de cualquier nación en el mundo se ha superado por medio de una mesa de negociación interna o externa. El punto es la legitimidad y la realidad de lo que se discute en una mesa. Usted ha sido clarísimo cuando dice que los diálogos, cuando son convocados por los dictadores, son trampas, y yo en eso coincido con usted plenamente. Sin embargo, ¿cómo hacer para alcanzar esa presión que usted está indicando para que el régimen salga sin la necesidad de llegar a una negociación que implique elecciones? Es decir, ¿cómo encontrar esos elementos que calcen y que empujen a la dictadura de Daniel Ortega a salir del país, a salir del poder, perdón? La pandemia del coronavirus, que ahora está ayudando temporalmente y que está sirviendo de coartada y de instrumento para que las dictaduras se estabilicen, está marcando su final. Porque el coronavirus trae consigo una crisis económica que es atroz. La economía latinoamericana va a bajar en el orden del 5.02% y vamos a ver una crisis económica que no se veía desde el año 1930, y eso es muy grave. Entonces, no va a haber posibilidad de que regímenes como el de Ortega, Murillo sobrevivan sin una mínima cooperación internacional, y hay que encargarse que no tengan ninguna. Entonces, cuando eso suceda, van a tener que dejar el poder. Y la mesa de negociación que se establezca
va a ser simplemente con el objetivo de cómo salen y cuándo salen. No es una mesa de negociación ni para elecciones ni para otra cosa, y eso está muy cerca. Venezuela está mucho más cerca de eso. La realidad objetiva está mostrando que las circunstancias de la economía mundial en un país dependiente, elevado a la miseria como es Nicaragua, con una burguesía que ha servido y que todavía sirve a la dictadura, pero que es excesivamente frágil y dependiente, va a marcar el punto en semanas más o en meses más para la salida de la dictadura. Y grábeselo, hoy día 28 de abril le estoy diciendo que las consecuencias del coronavirus van a arrastrar a estas dictaduras a una situación de inanición tal que la única posibilidad es que dejen el poder. Yo he visto, doctor, ya para ir terminando, una disposición de Ortega y de Murillo de gobernar, entre comillas, aunque sea sobre ruinas. Bueno, eso es Exactamente, a eso iba. Y para eso le ponen como ejemplo la heroica, entre comillas, Cuba, ¿verdad? Que ha tenido 60 años, ¿verdad? Bajo ese régimen, y ahí están. Entonces dicen, si Cuba ha podido, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Aunque sea con la política del gallo pinto, entre comillas, que es el arroz y los frijoles, eso es suficiente para que el pueblo, si el pueblo tiene gallo pinto, así piensan, si el pueblo tiene gallo pinto es suficiente. Y aquí nos vamos a mantener, aunque sea gobernando en ruinas. Esa es la visión que tienen. Entonces uno piensa, sí, efectivamente pueden ahogarse económicamente, pero el poder no lo sueltan, aunque sea pasando sobre cadáveres, sobre sangre y sobre un país destruido económicamente. ¿Cómo hacer? Esa es su concepción y ese es el fundamento del castrochavismo. Yo empezaba explicándole que su objetivo principal es la permanencia indefinida en el poder a cualquier precio, a cualquier costa. Pero aquí hay tres factores. El económico que le acabo de describir, el factor interno y el factor internacional. Y en el factor interno están derrotados. Están derrotados en un país como Nicaragua, que exactamente hace un año y unos días, ahora en abril se ha celebrado el año de la insurgencia que ha señalado a la dictadura de Ortega y Murillo como lo que es, como un gobierno criminal y que ha marcado como de interés mundial la crisis de libertad y democracia de Nicaragua. Hay un pueblo valiente que sigue luchando. Hay un pueblo que sigue, que está exiliado. Hay un pueblo que no está dispuesto a ceder su libertad. Y la lucha del pueblo de Nicaragua por su libertad no ha terminado, ni mucho menos, está creciendo y está en pleno sostenimiento. Y usted es una prueba de eso. Y como usted, miles de nicaragüenses, millones de nicaragüenses. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es el factor que tiene que ver con el tema de la comunidad internacional. El gobierno de Ortega y de Murillo está identificado como un gobierno criminal, como un gobierno vinculado al narcotráfico, como un gobierno violador de derechos humanos, como una dictadura castrochavista que no puede permanecer por más tiempo. Ya lo ha señalado un conjunto de democracias de la región y del mundo, y en cuanto esté pasando la crisis del coronavirus, esos tres elementos van a actuar. El principal elemento es el elemento nicaragüense. Los gobiernos caen por dentro, las dictaduras se derrotan adentro, y el pueblo de Nicaragua ha mostrado que tiene mucho valor y ha hecho muchos méritos y hará lo adecuado en su momento para sacar a la dictadura. Lo sigue haciendo. Una última cosa, doctor. La acusación en contra de Maduro, una organización criminal por narcotráfico, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, tráfico... Es decir, hay un vínculo, incluso está dentro del texto y se menciona a Nicaragua. Y esta acusación se hizo casualmente en medio de toda esta crisis de la pandemia. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos está en disposición de empujar en esa dirección. Y hay gente que se burla, doctor, como usted dice, bueno, que hay precio para la cabeza de Maduro, hay precio para la cabeza de Diosdado. Estados Unidos sabe dónde están, dice, ¿por qué no los van a traer? ¿Por qué no los van a sacar? ¿Para qué le ponen precio de 15 millones a Maduro si saben que está en Miraflores? ¿Por qué no lo van a buscar? ¿Qué respuesta se le da a ese tipo de análisis o de afirmaciones o de retos? El tema es que Miraflores hoy día no es una sede de gobierno, sino el refugio de un grupo criminal. Entonces hay tiempos para cada circunstancia.
La gente que hace los argumentos que usted hace, o los hace muy inocentemente de buena fe, o son parte del aparato de sostenimiento de las dictaduras de crimen organizado. Lo primero que se hace en este tema y que está hecho es identificar y caracterizar al individuo. Ya nadie, ¿quién duda en el mundo de que Maduro, Ortega, Diosdado Cabello, los Castro, Evo Morales, Rafael Correa, Murillo, la gente de Díaz Canel son criminales? ¿Quién les cree que son políticos? ¿Y quién se pasa el cuento de que son gente que defiende una posición de socialismo o de izquierda? Son criminales vinculados al narcotráfico, son la red más importante de narcotráfico que hay en las Américas, vinculados a la trata de personas, al esclavismo en el siglo XXI, con pruebas fehacientes, con informes de las Naciones Unidas, con acusaciones en tribunales federales, con señalamientos y órdenes de búsqueda internacionales. O sea, lo único que nosotros estamos viendo en este momento es la reducción a sus refugios, a los centros del crimen organizado, que es el último punto de resistencia. Y en eso la crisis de la pandemia, el coronavirus, los ha ayudado a ganar tiempo. Y el arte, la estrategia principal del castrochavismo y del castrismo desde el 59 siempre ha sido la de ganar tiempo. Pero el tiempo se les está acabando. Se les ha acabado la economía, se acaba el petróleo venezolano, se ha acabado el cuento de la revolución cubana. ¿Quién se cree el cuento hoy día de la revolución cubana? Nadie. Es un gobierno criminal. Se ha acabado el cuento del movimiento bolivariano. ¿Quién se cree que eso es socialismo del siglo XXI? Nadie. Es castrochavismo criminal. ¿Y quién se cree que Ortega es sandinismo? Nadie. Son criminales. Entonces, el avance es muy importante y yo creo que hay que reforzar de fe, de confianza, de esas dos palabras mágicas que son persistir y resistir a los defensores de la libertad y la democracia en Nicaragua, porque están muy cerca de lograr la liberación de su pueblo. Berzaín, le agradezco esta disertación, siempre es un placer tenerlo en el programa. Espero que la próxima vez que practiquemos tengamos ya un poquito más claro el panorama en relación a lo que va a pasar después del COVID-19. Luis, hay que seguir haciendo lo que hay que hacer, hay que seguir denunciando, hay que seguir acusando, hay que seguir poniendo en evidencia a estos criminales. El pueblo nicaragüense tiene que seguir resistiendo. El COVID es un momento dramático, es una crisis, pero incluso en medio de esa crisis hay que seguir defendiendo a la libertad y la democracia y acusando a los criminales castrochavistas sin descanso, porque están debilitados, están en el último momento de su juego criminal y el pueblo de Nicaragua está muy cerca de triunfar. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Un abrazo y estamos en comunicación hasta la próxima vez que podamos compartir un nuevo cafecito. Saludos. Encantado, con mucho gusto. Gracias. El doctor Sánchez Berzaín.